Muy buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy explicaré un poco más sobre momento de inercia. Para comenzar, ¿qué es momento de inercia? Momento de inercia es una magnitud escalar que refleja la distribución de masas de un cuerpo o sistema de partículas en rotación respecto al giro. ¿Qué es inercia? Inercia, como podemos ver, es la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo. El momento de inercia es la resistencia al cambio de una rotación o de un eje. Primer punto. Dice que la medida mide la oposición de un cuerpo a tender a rotar. ¿Qué quiere decir esto? Dice, mide la oposición de un cuerpo a tender a rotar. También dice, no depende de las fuerzas, sino de la posición del eje y de la geometría. Vamos a explicar un poco más de esto en este dibujo, este pequeño dibujo. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña rampa que está en caída y dos objetos. Un objeto es una pequeña pelotita con una geometría diferente al otro, que es muy parecido a este material, un cintiscoche, que tiene otro tipo de geometría a la pelotita. Entonces, ¿a qué se refiere cuando mide la oposición de un cuerpo a tender a rotar? Por ejemplo, tenemos acá que los vamos a soltar estas pelotitas al mismo lugar, al mismo sitio, sin fuerza, solamente vamos a soltarlo en el mismo momento. Por lo cual veremos que cada pelotita va a ir cayendo. Pero ¿cuál llega primero y cuál llega después? La que va a llegar primero va a ser la pelotita, y quien llega después será esta, sin bizcocho. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al momento de inercia que tiene este objeto. Como puedo decir que la inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo. A mayor inercia, mayor resistencia, y a menor inercia, menor resistencia. Por lo cual, ¿qué quería decir? Que este objeto que tiene mayor inercia tiene mayor resistencia, por lo cual hace que al momento que se deslice sea mucho más lento que la pelotita, que no tiene un momento de inercia, simplemente se dejó caer. Entonces acá, como decir, nos dice, no depende de las fuerzas, porque lo hemos soltado al mismo sitio, en el mismo lugar, pero no hubo fuerzas, simplemente la soltamos. Y eso se refiere a que no depende de las fuerzas, sino de la posición del eje y de la geometría. Con respecto a cuáles son nuestros objetivos en el momento de inercia, simplemente se refiere a medir el momento de inercia de un cuerpo al giro. Ese es el objetivo del momento de inercia. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos una fórmula a la inercia, momento de inercia la llamamos como una I, es igual a la masa por R al cuadrado. Vamos a explicar en una pequeña estructura de partículas cómo es esto. Tenemos acá nuestro eje de giro, acá nuestra partícula, que vendría a ser la masa, y R, que es la distancia del eje de giro con la masa. Entonces, acá vemos un pequeño cuadradito que es 90 grados. Ahora, vemos acá que la masa y el radio tienen 90 grados, y esto vendría a ser una pequeña estructura de qué es nuestro momento de inercia. Gracias.